This was an armed insurrection. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hace exactamente un año se produjo uno de los acontecimientos más lamentables y vergonzosos de nuestra historia moderna, cuando una turba de inconformes irrumpieron en el Capitolio de la Nación para interrumpir la sesión conjunta del Congreso, el conteo de votos electorales para certificar la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Un ataque que dejó 5 muertos y 4 agentes del orden que se suicidaron después, y en el que más de 700 personas fueron detenidas. Algunas ya cumplen penas de prisión. Hoy, un año más tarde, y tras un fracasado juicio de impeachment al presidente Trump bajo cargos de incitar a una insurrección, del que salió absuelto, y una investigación liderada por el Comité Legislativo de mayoría demócrata, lo cierto es que, aunque las imágenes se repiten bochornosamente ante nuestros ojos, sigue habiendo también muchas preguntas sin respuesta, y en una nación que no consigue cerrar las heridas que nos dividen. Y aunque este ataque a nuestra democracia no debería ser jamás usado con tildes partidistas, en un año electoral donde los demócratas se juegan la permanencia en el Congreso y los republicanos la buscan desesperadamente, este primer aniversario ha estado marcado por la controversia y la polarización tras el discurso del presidente Biden, responsabilizando a su antecesor en el cargo, a Trump, de lo ocurrido, y este a su vez acusándolo de usar este triste suceso como arma política en un momento en que las encuestas sobre su gestión no le son favorables, y donde además el fantasma de que pudiera volver a postularse a la presidencia flota en el aire. Hoy, y desde los dos bandos, lo vamos a analizar aquí, en El Espejo. Y también presentarles a mis invitados. Aprovecho para felicitarles el año. Maribel, qué gusto que nos acompañes. Maribel Balbín, analista política demócrata, y también Tom Fabricio, representante estatal republicano. Gracias a los dos. ¿Qué les parece si antes que nada recordamos partes de ese discurso del presidente Biden? For the first time in our history, por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo acababa de perder una elección, trató de evitar la transferencia pacífica de poder, pero fracasaron, y debemos asegurarnos de que tal ataque nunca vuelva a ocurrir. Vimos a un expresidente que acababa de convocar a una turba para asaltar el Capitolio mientras él veía el ataque por televisión, sentado en la oficina oval de la Casa Blanca durante horas sin hacer nada. No era un grupo de turistas, era una insurrección armada que, en lugar de defender la voluntad del pueblo, buscaba negarla. No buscaban defender una elección libre y justa, buscaban revocarla. No buscaban salvar la causa de Estados Unidos, buscaban subvertir la Constitución. El expresidente Trump ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones del 2020. Lo ha hecho porque valora más el poder que los principios, y porque su magullado ego le importa más que nuestra democracia o nuestra Constitución. Duras acusaciones a las que el expresidente Donald Trump no tardó en responder. Vamos a ver qué fue exactamente lo que dijo. Biden está destruyendo nuestra nación con sus locas políticas de fronteras abiertas y elecciones corruptas. Biden ha usado mi nombre hoy para tratar de dividir aún más a Estados Unidos. Este teatro político es solo una distracción para esconder el hecho de que Biden ha fallado totalmente. Los números hablan por sí solos. No son justificables, por lo que los medios cómplices simplemente lo llaman la gran mentira, cuando en realidad la gran mentira fue la elección en sí. Los demócratas quieren adueñarse de este día 6 de enero para avivar los miedos y dividir al país. Todo lo que Biden toca se convierte en fracaso. Eso es lo que obtienes cuando tienes una elección amañada. Sin más, paso con mis invitados. Reacciones, Maribel. Primero que todo, yo creo que el presidente Biden, este discurso de hoy es un discurso que tenía que haber dado hace un año. Ha dicho toda específicamente la verdad, ha puesto las culpas donde deben caer, ha llamado al presidente Trump, aunque no dijo nunca su nombre,
por la forma que había que llamarlo, a una persona que le falló al pueblo americano en un momento donde tenía que haber ejercido su poder y parar lo que él mismo había causado. Por lo tanto, yo creo que esto de que él habla de divisiones y toda esta retórica que es el mensaje desafortunadamente republicano, esto no es algo ni es republicano ni es demócrata, esto es algo que es americano. Aquí se estaba defendiendo la democracia de este país, la cual fue atacada el día 6 de enero de 2021, donde hubo un asalto, donde se trató de parar la transferencia pacífica del poder, que es por lo cual nos caracterizamos como país, lo que hablamos en todo el mundo en cada vez que hacemos hablar de democracia, y yo creo que este discurso de hoy, finalmente espero que le ponga un punto final a esta conversación y que podamos salir de aquí adelante y seguir con el país adelante. ¿Tu opinión, Fabricio? Pues lo que pasa es que en el país nos encontramos con inflación que no se ha visto desde hace 40 años. Hay problemas con la administración de Joe Biden. Estamos entrando en un año en que hay elecciones, que hay congresistas aquí en este estado que están decidiendo que no se van a postular demócratas porque ven que no tienen el apoyo. Entonces el Partido Demócrata se está encontrando en una situación muy difícil y le gusta recordar esta situación en cual cosas terribles pasaron, pero no indican el Partido Republicano, no indican lo que está pasando ahora en el país. Entonces esto es teatro político absolutamente que está tratando de hacer para cubrir, como se dice en inglés, smoke and mirrors, para tratar de crear un ambiente diferente y cubrir lo que está pasando en su administración. Vamos a otra pregunta que se hace mucha gente en la casa. Estamos en un momento donde yo decía, además, en mi introducción, que no se debería mirar desde el punto de vista político. O sea, ese hecho ha sido lamentable por donde se mire. Sin embargo, desgraciadamente, está politizado y mucho más en este año electoral. Cuando se habla de unidad, de sanar heridas, de cerrar heridas, ¿esto no es un mensaje, Maribel, un poco incendiario? ¿No polariza más que une? Porque primero que todo tenemos que, el primer paso que hay que tomar es que ver cómo toda esta cantidad de personas, que desafortunadamente conozco muchas, yo fui republicana, yo sé lo que el Partido Republicano cree y en lo que es en realidad su filosofía totalmente. El Partido Republicano de hoy no es un partido republicano, sino que es un grupo de personas que adoran literalmente al señor Trump. ¿Tú crees que el Partido Republicano representa lo que hemos visto? ¿Todo el Partido Republicano representa eso? No lo representa, pero lo apoya. No lo condena. Lo acabamos de hablar con el señor Fabricio. No está condenando los hechos como tal, y al contrario, lo están apoyando. Esto es algo, los llamaron patriotas por mucho tiempo durante el primer término cuando esto sucedió. Ahora, yo creo tengo que corregirla, y disculpa la interrupción. Usted está diciendo que yo estoy apoyando lo que pasó el día 6 de enero. No, yo dije que tú no lo condenaste. Absolutamente, es un crimen lo que pasó, sin duda. Pero algo que se tiene, sin duda algo es un que no crimen. se tiene, y con todo respeto, de la forma que se afronta es como algo que tenemos que olvidar, que tenemos que echar a un lado, que tenemos que salir adelante, y se habla entonces de todo lo que tú hablabas, que es porque el Partido Demócrata tiene todos estos problemas, y la inflación, y con lo que queremos correcto. y todo eso está pasando, pero una cosa no tapa la otra. Este problema de aquí hay que resolverlo. Y tenemos republicanos como Lynn Cheney, que de ahora, de repente, fíjate, es como, yo soy cubana. Nosotros fuimos de Cuba porque queremos poder expresar nuestra opinión, lo que pensamos, en lo que creemos. De repente tenemos una mujer como Lynn Cheney, republicana, que no se le puede en ningún momento cuestionar su republicanismo. Y porque ha optado a tener esta actitud de que esto es un problema patriótico, esto es un problema de la Constitución, esto es un problema de la democracia, esta persona está amenazada de muerte. ¿No pasa lo mismo con Manchin? No de muerte. No de muerte, simplemente Manchin se está diciendo, bueno, pues ya vete para el Partido Demócrata, pues ya pues no seas demócrata, vete para los republicanos. No los ataques que se le hacen a los republicanos que han dicho que están de acuerdo con que hay que acusar a Trump de alguna forma. En el impeachment pasó lo mismo con las personas que votaron con el impeachment de Trump. O sea, que yo lo que digo es que el Partido Republicano que yo conocí es un Partido Republicano que tenía ideología y no que seguía a un hombre, que es lo que hacemos en nuestros países. Todo es el caudillo, el señor que me va a salvar la vida, el señor que es todo para mí, y sin él no existe nada. Eso es absolutamente horrible. ¿Tu opinión? Pues que es fácil decir que hay que olvidar lo que está pasando ahora en el país. Es fácil decir que no debemos pensar de las cosas terribles que están pasando con la economía, con la inflación, con el costo de bienes, con los suministros.
pero es realmente lo que está pasando. Pero es fácil para Joe Biden pararse ahí a decir que el presidente Trump es un mentiroso y repetirlo y acusar, y eso está bien. Él tiene el derecho de decir todo lo que quiere decir como presidente, pero la realidad es que ellos están haciendo esto, los demócratas están haciendo esto porque es la única posición que pueden tomar en esta temporada de elecciones. Es la única posición que pueden tomar. La misma pregunta que le hacía Maribel. ¿Este discurso, bajo tu punto de vista, polariza más que une? Sí, absolutamente polariza. Por ejemplo, esta mañana salió uno de los artículos en el Wall Street Journal que habla sobre ayer le estaba hablando con congresista Mario Díaz-Balart sobre el asunto que en Washington, en Congreso, está terrible el ambiente. Antes teníamos situaciones en cuales se podía trabajar crossing the aisle con los otros partidos, y ahora está totalmente polarizado en Washington y las cosas no están fluyendo, y quizás es por la falta de liderazgo que tiene Nancy Pelosi en la Cámara, pero hay problemas graves en la Cámara ahora mismo, y yo creo que Nancy Pelosi y esta encuesta de enero 6 tiene que ver mucho y están usándolo políticamente, 100%. Bueno, vamos a ir a una pausa porque este programa la verdad que está tan interesante que yo me quedaría hablando continuamente con ustedes, pero quiero preguntarles si esa polarización a la que yo hago referencia tiene mucho que ver con que en este momento, de un lado y del otro, o se habla de extrema derecha por parte de unos, o sea, ya habla de extrema izquierda por parte de otros, pero la retórica es igual para los dos bandos. Ya regreso, no tiene también que ver, porque desde el ala más de izquierda del Partido Demócrata se señala al ala más extremista del Partido Republicano y viceversa. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Es la misma retórica? ¿Se está utilizando de la misma manera la retórica para unos que para otros? Bueno, hablábamos, por ejemplo, como decía, que el congresista Mario Díaz-Balart dice que en estos momentos no hay cooperación, que no se trabaja a través del pasillo, como decíamos. Pero es que en estos momentos el Partido Republicano todo lo que hace es obstruir, o sea, no tiene, digamos, hablamos de este gran monumento que es la Build Back Better, toda esa legislación, que ellos dicen que no la quieren, pero no están poniendo nada sobre la mesa. Yo le preguntaba a alguien el otro día, en este proyecto de ley existe que vamos a rebajar el precio de la insulina a nuestros ancianos aquí en nuestra comunidad que pagan miles de dólares por insulina a $35 o menos al mes. ¿Qué tiene eso de socialismo? ¿Qué tiene eso de malo? Y si eso no es lo que tú quieres hacer, bueno, tienes otra proposición que le va a rebajar la insulina. O sea, hay conversaciones que se pueden tener a través del pasillo que son para beneficiar a las personas y no existe. Hay más polarización, yo no creo que es más de la que normalmente ha existido, pero sí que en estos momentos no puedes, o sea, no hay propuesta del otro lado para negociar. Los demócratas siguen poniendo cosas sobre la mesa, pero el republicano siempre dice no. Claro, pero las propuestas, y ahí quiero hacerte esta pregunta a ti, ¿era esta mañana un momento para proponer o exigir una reforma electoral a la que el pueblo americano tiene en cierta medida tanto miedo? Mira, aquí en la Florida, una de las cosas que hablan sobre los asuntos de lo que pasó con la elección. La señora Harris ha dicho que era el momento para iniciar esa reforma. Una de las cosas que ha pasado, en la Florida Trump ganó, y eso es claro, no hay duda. En la Florida hemos tenido reformas, y aquí en la Cámara Estatal hemos hecho reformas electorales, y aquí en la Florida está funcionando bien. Yo no creo que esas reformas nacionales se deben tomar. Yo creo que el forma de voto y las leyes que controlan los votos y las formas de votar deben ser estatales como han sido y deben seguir de esa forma. A los dos, porque es la pregunta que se hace en la casa a la gente. El hecho de que un ciudadano, por ejemplo, no necesite tener su ciudadanía para poder votar, el hecho de que no se muestre una licencia, por ejemplo, a la hora de votar, ¿eso estaría incluido dentro también de esas medidas? No. Lo de no ser ciudadano para votar, eso existe localmente en algunas ciudades del país, donde dicen que quieren que el residente que tiene cierta cantidad de años viviendo en un lugar, que no es ciudadano, puede votar en ciertas elecciones locales. Eso no está en esta ley en lo absoluto, Mariana, no está en la ley. Entiendo, pero Maribel, no sé, si estamos hablando de dudas y de salvaguardar las dudas y de hacer borrón y cuenta nueva y que la gente vuelva a creer nuevamente en la claridad de un proceso electoral y más en un país como Estados Unidos, ¿esto no ensucia o enturbia de alguna forma la idea de que se vayan a producir procesos justos y claros y transparentes? Pues no, porque fíjate, hasta el 1993 existía una protección donde cuando un Estado quería cambiar la ley electoral para decir
como dijimos aquí, ahora los buzones, a DeSantis no le gustan los buzones, vamos a quitar los buzones. Voy a cerrar los precintos a las 6 de la tarde. Vas a tener que probar con esta identificación específica, si no tienes esta, no puedes votar. Ese tipo de cosas tenía en aquel momento ser revisada por el Departamento de Justicia para ver si no impactaba a las minorías, a las comunidades minoritarias que normalmente tienen este proceso. Hubo un caso, Shelby, en que eso se eliminó, por lo tanto no existe lo que se llama el pre-clearance, que es el pre-revisión de leyes antes de que se pongan en efecto, ¿sabes? Entonces, lo que este acto está tratando de hacer, esta ley para el derecho del voto, es traer nuevamente algún tipo de supervisión a los estados que ya en los últimos 6 meses han pasado leyes de todo tipo que reprimen y van a reprimir lo que es el voto de las comunidades minoritarias. Pero una persona que está ilegalmente en este país no vota. Seguro, no vota. Y en esta ley no le da ninguna cabida a eso. Esta ley pero si no simplemente... tienen que presentar una licencia que tú utilices para comprar una botella de No, licor. fíjate, Marian, y aquí en la Florida, como decía, tenemos unas leyes bastante buenas, y yo como en la Liga de Mujeres Votantes, que he trabajado por 20 años, nos hemos ocupado de ver que hayan cosas que protejan al votante y que las leyes sean bastante efectivas. Tú tienes que presentar una identificación. Lo que sucede es que algunos estados te dicen, tienes que tener este tipo, una licencia de manejar, por ejemplo. Y si tú no tienes una licencia de manejar, pues entonces ¿qué enseñas? Si tú no manejas o tú eres... No, en ningún lugar se está pidiendo que no haya una identificación. Pero también que si tú de repente llegaste al precinto y se te quedó la identificación, tú puedes votar, pero es una provisional. Ese voto y eso no va a contar hasta que tú no puedas probar que eres tú. ¿Y eso, ¿y eso cómo se sabe? O sea, es que eso está en el database. Esto fundamental está cambiando. Este proyecto de ley quiere fundamentalmente cambiar el sistema de leyes en este país que tenemos constitucionalmente. Ahora, como funciona el sistema, es que las legislaturas estatales tienen el derecho de pasar las leyes que los representantes de ese estado quieren pasar. Si hay una demanda contra esa ley y que dice que no es constitucionalmente pasable por la Constitucional Nacional, va a la Corte y la Corte la puede revisar. Pero esto que quiere hacer una revisión antes para limitar lo que pueden hacer los estados no debe pasar. Los estados deben tener los derechos que tienen constitucionalmente. Ha existido, pero no por la fundación de la Constitución, por otras leyes que han pasado después que se han quitado. Pero no debe seguir. Pero no es, Marian, no es la federalización del sistema electoral, sino poner algunos tipos de paros para que se proteja nuevamente a mí como hispana, al afroamericano, las comunidades pobres donde existe. Aquí tenemos un poco más de control, pero estamos hablando del país entero. Y esto ofrecería un tipo de seguridad para asegurar de que todo el que quiera votar en este país pueda votar. Aquí todo el mundo que quiere votar puede votar. Los que pueden votar legalmente deben y pueden votar, y crear más leyes para parar que los estados que tienen más, que saben más que lo que quieren las personas de ese estado, eso no debe ser. Estamos en desacuerdo en eso. Bueno, 100% de desacuerdo. Bueno, no sé, la opinión última siempre después de escuchar a nuestros invitados la tiene usted en casa, pero yo voy a seguir haciendo preguntas que ustedes se hacen porque este es nuestro tiempo. De esa investigación que ya hay por parte de esa comisión legislativa, ¿qué es lo que se sabe hasta este momento? Se sabe hasta lo que ha trascendido, porque esto todavía es una investigación que sigue abierta y que todavía se espera que puedan seguir saliendo muchas más cosas. Había un aviso previo de que esto podía ocurrir en el Capitolio, cuando además el gobierno en pleno, absolutamente en pleno, las dos cámaras estaban reunidos para certificar una elección. La pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué no se doblaron las medidas de seguridad ese día? ¿En quién tendría que recaer esa responsabilidad? Bueno, eso se está averiguando hoy día, obviamente también. Se ha visto y oímos al jefe de seguridad del Capitolio, que testificó ayer, creo que fue, donde dijo que ya se han tomado medidas que ellos no habían tomado anterior a lo que sucedió. Sabemos que existe un comité de los republicanos que está mirando exactamente por qué, y yo creo que todos estamos interesados en eso. Claro, todos queremos saber para que esto no vuelva a suceder, pero no de que, yo sabía que iba a pasar y lo dejé que pasara, que es lo que estamos viendo, que definitivamente, aparentemente, muchas personas alrededor del presidente Trump sí sabían, tenían conocimiento. Estamos viendo los texts de mensajes de muchas personas de la televisión, amigos, a Matt Meadows, al jefe de despacho. O sea, tenemos que hay comunicaciones de que sí, había gente que sabía lo que iba a pasar.
Y Pero yo no creo hubo una comunicación exacta al Congreso advirtiendo al presidente. que esto podría llegar a pasar. Yo no sé ciertamente cuáles comunicaciones tuvieron ese día, pero si la que está a cargo de la Cámara es Nancy Pelosi, y si ella tenía alguna información que indicaba que había algún peligro, ella está a cargo de la Cámara y la seguridad del Capitolio. Ella puede mandar que la seguridad del Capitolio tome ciertas precauciones. Yo no estoy cierto específicamente de los detalles de cómo pasó y quién hizo lo que estaba haciendo, pero ella estaba a cargo de la Cámara en ese momento, en esos días, y la policía de la Cámara del Congreso les responde a ella. Retóricas de cuando se habla de insurrecciones, de cuando se miden los hechos, si se miden de forma pareja, absoluta, sin entrar obviamente en el detalle de que lo que ocurrió en el Capitolio es absolutamente intolerable y vergonzoso, y la única lección que podemos sacar de todo esto es que no vuelva a ocurrir. Tengo 1 minuto y medio nada más, así que tu reflexión. Rapidísimo, definitivamente lo que sucedió fue un ataque a la democracia. Aquí se trataba de impedir que los resultados de una elección se verificaran. El presidente Trump quería de alguna forma ver cómo él de todas maneras ganaba, porque el ataque le dio, porque no ganó, y hay personas que cuando no ganan no pueden resistir. Y yo creo que definitivamente es algo que tenemos que evitar, que nos vuelva a suceder, que tenemos toda la información, como tú hablabas, Marianne, de todos los comités que haya que ver, quien que tenga la culpa, que se le pueda hacer los cargos, y ver cómo definitivamente podemos proteger la democracia para el futuro. El proceso criminal ya está caminando sobre esos asuntos, y las personas han sido arrestadas y hay cargos y hay juicios sobre esos asuntos, pero simplemente lo que vemos hoy es teatro político y la administración de Biden tratando de cubrir lo que está pasando con la economía y con la inflación. Bueno, tengo 20 segundos, pero yo recuerdo la incursión cuando ocurrió la nominación del juez Kavanaugh y lo que ocurrió, por ejemplo, con los movimientos de Black Lives Matter y de Antifa y esas manifestaciones pacíficas que realmente no fueron tan pacíficas. 2.000 millones le costaron al pueblo americano. ¿Se mide rapidísimo con el mismo rasante? No se puede, porque estamos hablando del Capitolio, estamos hablando del gobierno, estamos viendo que se estaba tratando de impactar a la democracia. Aquellos fueron otros tipos de problemas que no tienen que ver con este. Como lo dicen los demócratas siempre, claramente no fue igual. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a los dos, como siempre, y a todos ustedes. Muy buenas noches.